Labranza y manejo estructural de los suelos. Hola de nuevo. En estos videos abordaremos formas de manejar el suelo para conservar y mejorar la estructura del suelo. Hablaremos de las formas de labranza, de la trabajabilidad, de la formación de costras, de algunos acondicionadores del suelo y directrices generales de manejo. Veamos. Cuando están protegidos bajo una densa vegetación y no son perturbados por el pisoteo o la labranza, la mayoría de los suelos, excepto quizás algunos suelos con vegetación escasa en regiones áridas, poseen una estructura superficial suficientemente estable para permitir una rápida infiltración del agua y prevenir la formación de costras. Sin embargo, para el administrador de suelos cultivados, el desarrollo y mantenimiento de una estructura de suelo superficial estable es un desafío importante. Muchos estudios han mostrado que la agregación y las propiedades deseables del suelo asociadas, como la tasa de infiltración de agua, disminuyen durante largos periodos de cultivo en hileras. Labranza y trabajabilidad del suelo. La trabajabilidad se refiere a la condición física del suelo en relación con el crecimiento de las plantas. La trabajabilidad es una propiedad del suelo altamente dinámica que depende no solo de la formación y estabilidad de los agregados, sino también de factores como la densidad aparente, el contenido de humedad del suelo, el grado de aireación, la tasa de infiltración de agua, el drenaje y la capacidad capilar de agua. Un aspecto importante de la trabajabilidad es la friabilidad del suelo. Se dice que los suelos son friables si sus terrones no son pegajosos o duros, sino que se desmoronan fácilmente, revelando los agregados que lo constituyen. Generalmente, la friabilidad del suelo aumenta cuando la resistencia a la tracción, es decir, la fuerza requerida para separar de los agregados individuales, es relativamente alta en comparación con la resistencia a la tracción de los terrones. Esta condición permite que las fuerzas de labranza o excavación rompan fácilmente los terrones grandes, mientras que los agregados resultantes permanecen estables. Como era de esperar, la friabilidad cambia notablemente con los cambios en el contenido de agua del suelo, especialmente para suelos de textura fina. Cada suelo tiene típicamente un contenido de agua óptimo para mayor friabilidad. Esta imagen muestra la influencia de la labranza y el tráfico de llantas en la resistencia del suelo con diversos contenidos de agua. La resistencia a la tracción es la fuerza medida en kilopascales, necesaria para romper los terrones de suelo. Cuanto menor sea esta fuerza, más fácil será desmenuzar el suelo y mayor será la friabilidad y la trabajabilidad del suelo. Las dos curvas superiores representan el suelo de las huellas de las llantas y la parte no transitada de un suelo arcilloso calcáreo cultivado en Inglaterra. La curva más baja representa el mismo suelo en un pastizal adyacente sin cultivar de largo plazo. Parece haber un contenido de agua óptimo en el que un suelo tiene la menor resistencia a la tracción y por lo tanto es más friable, cerca de 300 gramos por kilo para este suelo. Además, cuanto menos tráfico y labranza, más friable es el suelo. Menor es la resistencia a la tracción, especialmente cuando está muy seco o muy húmedo. Los suelos arcillosos son especialmente propensos a encharcarse y compactarse debido a su alta plasticidad y cohesión. Hasta los suelos arcillosos encharcados se secan, generalmente se vuelven densos y duros. Determinar el momento adecuado
para labrar el suelo es más difícil en el caso de los suelos arcillosos que en los arenosos, porque los primeros tardan mucho más en secarse hasta un contenido de humedad adecuado y, por el contrario, también pueden estar demasiado secos para trabajarse con facilidad. El aumento del contenido de materia orgánica del suelo generalmente mejora la friabilidad del mismo y puede aliviar parcialmente la susceptibilidad de un suelo arcilloso al daño estructural durante la labranza. En esta imagen se muestra que la sensibilidad de los suelos de textura fina al daño mecánico por labranza aumenta con la humedad y disminuye con la materia orgánica del suelo. El índice de sensibilidad en el eje vertical se basa principalmente en la tendencia a la dispersión de la arcilla que se asocia con el deslizamiento del suelo y la destrucción de agregados. El suelo es especialmente susceptible a este daño cuando está excesivamente húmedo, más húmedo que la condición denominada capacidad de campo. También es evidente que un alto nivel de materia orgánica en el suelo ayuda a proteger los agregados de la arcilla durante la labranza. Las relaciones mostradas se aplican a suelos arcillosos y serían mucho menos extremas en suelos arenosos. Algunos suelos arcillosos de regiones tropicales húmedas se manejan mucho más fácilmente que los recién descritos. La fracción arcillosa de estos suelos está dominada por óxidos hidratados de hierro y aluminio, que no son tan pegajosos, plásticos y difíciles de trabajar. Estos suelos pueden tener propiedades físicas muy favorables, ya que retienen grandes cantidades de agua, pero tienen agregados tan estables que responden a la labranza después de la lluvia de manera similar a los suelos arenosos. Los agricultores de las regiones templadas suelen encontrar sus suelos demasiado húmedos para la labranza justo antes de la siembra, más o menos a principios de la primavera, mientras que los agricultores de las regiones tropicales pueden enfrentar el problema opuesto de suelos demasiado secos para facilitar la labranza justo antes de la siembra, más o menos al final de la estación seca. En las regiones tropicales y subtropicales con una estación seca prolongada, el suelo a menudo debe cultivarse en un espacio muy seco a fin de preparar la tierra para la siembra con el inicio de las primeras lluvias. La labranza en condiciones tan secas puede ser muy difícil y puede resultar en terrones duros si los suelos contienen mucha arcilla de silicato de tipo pegajoso. En contraste con las situaciones que acabamos de discutir, los cultivadores de arroz a menudo cultivan intencionalmente cuando sus suelos están saturados de agua. Hacen esto para destruir la agregación y reducir en gran medida la permeabilidad del agua, lo que hace que sus suelos sean más adecuados para retener agua en arrozales, donde el arroz se cultiva en condiciones de inundación.